Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a vamos a tener un vivo de lujo junto al doctor Julio César Bay. Él es quizá uno de las palabras autorizadas con respecto a los trastornos de gluten a nivel no solo de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. A ver si encontramos. Julio, ¿Me ves? te veo. He podido entrar. Bueno, estoy cambiando de posición para que tengas la mejor imagen posible. ¿Cómo estás? Bueno, todo muy bien. Bueno, yo ya he tenido algún vivo con Julio, lo he presentado. El doctor Julio César Bay es ex jefe de departamento del Hospital de Gastroenterología del Departamento de Clínica del Bonaerense de Aondo. Es ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, es maestro de la gastroenterología a nivel de la Organización Mundial de Gastroenterología, es el director de la Escuela de Graduados de Gastroenterólogos en la Sociedad Argentina de Gastroenterología y, y tiene cerca de 150 publicaciones, todas con respecto a enfermedad celíaca, trastornos de gluten, permeabilidad intestinal, así que es quizá una de las palabras más autorizadas para hablar con respecto a todos estos temas. Bueno, Julio, sabes que para mí es un honor, que sé lo que me cuesta convencerte de estas cosas porque no sos muy amigo, pero es un honor que puedas participar de este vivo. A mí, quiero decirte que no me cuesta. Eh, Me agarrás un sábado. El sábado es un sábado de múltiples deportes y bueno, este ha sido el momento. Es así, pero bueno, el único hueco que uno encuentra en la semana para hacer este tipo de actividad, porque durante la semana es muy complejo. Bueno, Julio, me Sí. gustaría que nos cuentes un poco. La verdad que la decisión de hacer un poco este vivo es porque en redes sociales hay diferentes mensajes. Hoy encontrás desde fisiatras que te hablan de aumento de la permeabilidad, endocrinólogos que suspenden el gluten por que son responsables de aumento de la permeabilidad y autoinmunidad. Eh, Hacen exámenes de materia fecal y hacen diagnósticos, genetistas que te hacen diagnóstico de intolerancia alimentaria. La verdad que hay absolutamente de todo. Entonces, eh, a ver, no, sabemos que no somos muy amigos del tema de las redes sociales y todo esto, pero es importante que tengamos este tipo de actividad para que justamente la gente tenga un mensaje un poco más certero con respecto a todo esto, ¿sabes? Me gustaría que nos cuentes un poco qué es la sensibilidad al gluten no celíaca. Bien. Y- y- La sensibilidad al gluten es una entidad reconocida como sensibilidad al gluten no celíaca hace 10 años a este momento. En realidad había algunas descripciones previas de trastornos clínicos con síntomas muy parecidos a la enfermedad celíaca, sino también idénticos a la enfermedad celíaca, con un componente extradigestivo importante, síntomas en otros órganos, y que respondían claramente a la supresión de el trigo, las harinas en general. Bueno, pero que cuando se las estudiaba como posibles enfermedades celíacas no se llegaba a confirmar el diagnóstico. No tenía ni los anticuerpos propios de la enfermedad celíaca,
ni el daño histológico del intestino delgado a la biopsia propio de la enfermedad celíaca. Hay un auge muy grande a partir de relatos de gente no médica que empezaron a comentar que mejoraban su performance, especialmente a nivel de deportistas de elite, muy recordado la historia de Djokovic, perdón, la historia de Djokovic diciendo que él había llegado a la posición que tenía en el tenis internacional a partir de haber suprimido el gluten de la dieta. Él no tiene diagnóstico de enfermedad celíaca, eso generó que mucha gente empezara a considerar que la dieta libre de gluten era beneficiosa para la salud. En el año 2012 se hizo un primer consenso entre expertos de enfermedad celíaca y se definieron algunos aspectos clínicos, pero hay que decir que hoy, en términos de conocimiento sobre sensibilidad al gluten no celíaca, estamos como 40, 50 años atrás estábamos con la enfermedad celíaca. Es un conocimiento muy limitado. Básicamente, hay un detalle que ha surgido muy rápidamente, 9 años atrás, que es la discusión sobre cuál es el factor determinante de este trastorno que se reconoce que mayormente es inmunológico, pero no igual a los trastornos inmunológicos que llevan a la enfermedad celíaca. En ese contexto se abre un gran paréntesis en cuanto a no identificar exactamente qué parte del gluten, de la proteína del gluten, es el que desencadena la enfermedad celíaca. Se piensa que hay una secuencia de aminoácidos que no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca y que puede producir la reacción inmunológica en el intestino. Después empieza a pensarse que tiene que ver con una proteína que está en muy escasa cantidad en el trigo, esa pequeña proteína que es protectora de los cultivos de trigo, sería muy inmunogénica, generaría mucha reacción inmunológica y podría participar en el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente aparecieron los que demostraron que algunos de estos pacientes en realidad respondían en forma anormal desde el punto de vista sintomatológico a partir del consumo de algunos hidratos de carbono muy particulares, muy comunes en la alimentación, que son los denominados FODMAPs. Hidratos de carbono que no se pueden destruir completamente del intestino delgado, pasan al colon, generan atracción de agua, fermentación, gases, dolor abdominal, distensión. En este contexto de desconocimiento de qué es lo que está desencadenando, se acuñó un nuevo nombre para esto, que es sensibilidad al gluten barra o harinas no celíaca. Y básicamente no celíaca porque no genera el daño ni los anticuerpos propios que hacen diagnóstico de la enfermedad celíaca. Claramente responden a la dieta libre de gluten, pero hay que tener en cuenta que el responder a la dieta libre de gluten no significa precisamente que estás sacando exclusivamente el gluten. Estás sacando la otra proteína que habíamos mencionado anteriormente y además te está llevando por delante en la exclusión de las harinas en general a algunos FODMAPs que son muy importantes en la generación de síntomas. Bueno, a partir de que no existe un marcador inmunológico, biológico, específico de la enfermedad, sensibilidad al gluten o a las harinas no celíacas, es que todavía estamos muy en veremos en definir exactamente qué es lo que le pasa a los enfermos. Esto es más común, esta entidad es más común que la enfermedad celíaca, probablemente 2, 3 y hasta 4 veces más común que la enfermedad celíaca. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que
existió mucho favor de la gente en términos de considerar que las harinas, el gluten, eran, entre comillas, veneno para los pacientes. Y así se desarrolló una importante proporción de la población que evita consumir gluten o harinas, de los cuales solo una minimísima proporción de ellos lo está haciendo porque lo requiere específicamente debido a que es un enfermo celíaco. Una importante proporción de ellos son individuos que mejoran síntomas abdominales, pero probablemente por la exclusión de esos FODMAPs. Y también, ahí aquí viene lo más relevante, es que más de la mitad de la gente está haciendo la dieta libre de gluten o excluyendo harinas de su alimentación porque consideran que es una dieta más saludable, mejora de alguna manera sus síntomas, y muchos porque pretenden adelgazar con la exclusión de las harinas. Obviamente aportan calorías y uno excluye harinas y puede reducir calorías, pero los beneficios en términos de reducción de peso son escasos. En definitiva, consideramos que la sensibilidad al gluten o harina no celíaca como entidad inmunológica existe. Es inmunológicamente diferente a la enfermedad celíaca. Hay evidencias concretas de que eso es así. La diferencia, y termino con esto porque si no me extiendo demasiado, entre la intolerancia a los FODMAPs y la verdadera sensibilidad al gluten no celíaca parece estar concentrada en que la sensibilidad produce más síntomas extradigestivos, son más importantes y probablemente consecuencia de un estado inflamatorio inmunológico o inmunológico inflamatorio que se produce no solo en el intestino, sino en algunos otros órganos. Hay entidades muy concretamente definidas asociadas con esto. Por ejemplo, algunos trastornos neurológicos, algunas veces muy importantes. Lo claro es que sensibilidad al gluten no celíaca es una entidad diferente a la enfermedad celíaca, aunque comparte casi absolutamente los síntomas. Espero que se haya entendido esta explicación bastante compleja de una entidad todavía poco conocida. Sí, sí, lo es. Eh, Julio, porque, a ver, se entiende por ahí, esta es una entidad inmunológica, pero no autoinmune, como lo es la enfermedad celíaca, ¿no? Perfecto. En- Claro. por qué podría tener muchas veces síntomas extra digestivos o asociaciones con enfermedades inmunológicas o autoinmunes, como puede ser, a ver, trastornos neurológicos que vos lo citaste, o algunas enfermedades autoinmunes como tiroiditis Hashimoto, por ejemplo? Claramente la prevalencia de enfermedades autoinmunes es mucho mayor en la enfermedad celíaca que en la sensibilidad al gluten no celíaco. Y muy seguramente esta enfermedad no está bien conocida en términos de cómo se produce, de dónde surge, pero muy probablemente, diría casi con absoluta seguridad, es una enfermedad que tiene un terreno genético que la produce. En ese sentido, hay hoy conocidas exactamente 42 genes asociados con la enfermedad celíaca. Algunos genes son de autoinmunidad, son genes que predisponen a reacciones de autoinmunidad determinadas, así como nosotros recibimos la herencia de genes que predisponen que seamos de ojos celestes, de pelo marrón, de tez morena o muy pálidos, eh, también predisponen a respuestas frente a reacciones inflamatorias que se producen en el intestino. O sea que la enfermedad en sí estaría predeterminada genéticamente.
pero claramente vos necesitas ingerir alimentos que te puedan desencadenar el proceso. Mientras que la intolerancia a los FODMAPs es una situación mecánica donde está faltando las enzimas necesarias para destruir todas las hidratos de carbono. En la enfermedad celíaca y en la sensibilidad al gluten no celíaco, en realidad parecería que se pone en juego un mecanismo inmunológico que produce unas proteínas que actúan localmente y hasta se transmiten a distancia a otros órganos, que son las citoquinas y que pueden ser generadoras de daño. Pero no podemos descartar que haya algunas proteínas que ingresen en el organismo y que por alguna circunstancia especial sean parecidas a alguna de las proteínas que existen en otros órganos, por ejemplo en el cerebro, y en ese lugar generen anticuerpos que dañan al órgano propiamente dicho. Es complejo, es poco lo que conocemos, las explicaciones se dan por analogía, pero en sí no es consecuencia de algún factor alimentario que esté circulando, sino de una respuesta inmunológica que va y se concentra o se produce en algún otro órgano. A lo sumo, los alimentos, las bacterias intestinales, lo que pueden hacer es favorecer el ingreso de sustancias que desencadenan los fenómenos inflamatorios. Esto es probablemente uno de los puntos a los cuales vos querés dirigirte, que es lo que se denomina el intestino permeable. ¿Ah? Pero hay que tener en cuenta que cuando uno habla de intestino permeable, la enfermedad celíaca es uno de los ejemplos de una enfermedad con el intestino permeable, no solo el intestino, el estómago, el colon, el mismo esófago es permeable, y esto vos lo has estudiado con nosotros. En realidad lo que permite es que la proteína, en este caso el gluten, entre hasta ahí nomás, hasta la mucosa del intestino delgado, y desencadene el proceso inflamatorio. ¿Cuál es la razón por la cual la enfermedad celíaca tiene más fenómenos autoinmunitarios que la sensibilidad del gluten no celíaca? Es porque seguramente los genes que los individuos portadores de enfermedad celíaca participan en la predisposición a la enfermedad celíaca son genes de autoinmunidad. Esos genes también existen en cualquiera de nosotros, pero se necesita una combinación de genes para que se produzca la enfermedad, una enfermedad u otra enfermedad. Esto es predisposición genética. A lo mejor parece una entelequia difícil de explicar, pero la predisposición genética es muy variada y es una combinación de genes lo que termina produciendo la enfermedad. Simplemente para entender, de la enfermedad que más conocemos, la predisposición genética, es la enfermedad celíaca. Conocemos 42 genes. De esos 42 genes, en conjunto explicarían un 60% de la predisposición genética. Nos falta conocer 40% de predisposición genética que todavía no está explorada. O sea, estamos en el inicio también del conocimiento de la genética relacionada a estas enfermedades. Pero seguro hay una predisposición genética compartida que hace que muchos enfermos con enfermedad celíaca tienen otra enfermedad autoinmune. ¿Por qué no pasa lo mismo con la sensibilidad del gluten? O sea, no tienen la misma frecuencia de enfermedades asociadas. Y básicamente porque no tienen los mismos genes, no actúan de la misma manera, ni el mecanismo o proceso de desencadenamiento del fenómeno inmunológico es el mismo. Espectacular. Difícil. Sí. Eh,
¿Vos crees que un poco, porque, a ver, algunos asumen algunos trabajos, quizá en cultivo de biopsia, como el de Alessio Fasano, donde tomó distintos cultivos de biopsia y asumen, porque la gente ya no es una especulación, es una afirmación para varios de que el gluten 100% en todo el mundo aumenta la permeabilidad y tiene altas chances de tener enfermedades autoinmunes porque sí. Eh, digamos, ¿crees que esto puede haber sido un poco, porque el trabajo de Alessio Fasano aclara que hay una interleuquina 10 que justamente no se da en los pacientes celíacos, que es como un fenómeno protector, antiinflamatorio, en cambio en los pacientes celíacos hay una sobreexpresión de la interleuquina 15 que es inflamatoria. Entonces, eh, a ver, ¿crees que puede ser el punto de partida de confusión para quien no está acostumbrado al tema? Hay un problema muy grande que ha salido muy a la luz ahora con la pandemia de COVID. Eh, eh, un estudio básico, como el estudio de Alessio Fasano, que demuestre una respuesta de determinado tipo, no es evidencia científica. Es uh, medicina básica demostrando un fenómeno que no necesariamente se va a reproducir como causa de una enfermedad. Por lo tanto, puede servir a otros investigadores y al mismo Alessio para investigar más profundamente esto, sí, es un camino de entrada a la investigación. Pero no quiere decir eso que el gluten es el factor desencadenante de todas las enfermedades autoinmunes. No, no es así. Lo mismo decía con el COVID. Hay mucha gente que encontró que la célula responde eh, con mayor defensa contra un virus y especialmente contra el virus de COVID en un laboratorio, pero cuando lo llevas a la práctica clínica no se demuestra que eso sea así. Y así han aparecido muchas terapéuticas o intentos de generar terapéuticas creyendo que ya simplemente con la demostración de un laboratorio en condiciones absolutamente especiales de investigación es suficiente como para explicar una normalidad clínica y que por esa vía vas a encontrar la terapéutica. No, no está ahí. Si mostrara a Alessio Fasano cosas más profundas, más clínicas, bueno, ya lo miraríamos de otra manera. Hasta ahora, los elementos con que se cuentan son absolutamente primitivos de laboratorio y no de aplicación clínica. Y en este sentido es importante tu pregunta porque eh, mucho de la relación entre los alimentos y las enfermedades están manejadas a partir de evidencias que son absolutamente de laboratorio y no de la práctica clínica y no con investigación clínica. Y se asume que una determinada terapia es tratamiento específico porque en un laboratorio el cultivo de células demostró que se comportaba de una determinada manera. No es cierto. Y en ese sentido, justo el gluten ha sido una de las particularidades. A partir de, como dije, 10, 12 años atrás, empezó a publicarse numerosa bibliografía no científica, considerando que el gluten era un veneno, que nos mataba de a poquitito, que nos acortaba la vida, cosa que no es cierto, no está demostrado, y solo es dañino contra los celíacos o en los celíacos y en los sensibles al gluten, bien demostrado que son sensibles al gluten. Para el resto de la gente no hay ninguna evidencia que sea beneficiosa excluir el gluten de la dieta. Eso trajo una contrapartida muy notable de los que dijeron que por error, por mala interpretación de lo que era un trabajo científico,
y una publicación que tuvo mucha trascendencia, como suele ocurrir, están los que están a favor del azúcar y los que están a favor de los edulcorantes. Y para los que están a favor del azúcar, el edulcorante es veneno, y para los que están a favor del edulcorante, el azúcar es veneno. Y no pasa por ahí seguramente. Todos pueden tener algo de verdad o nada de verdad. Entonces aparecieron los que dijeron esto, que los que hacían dieta libre de gluten exponían su cuerpo a riesgos muy grandes. Error también, absolutamente error. O sea, hay que comer moderadamente. No hay ninguna indicación de todo esto que fuera de la sensibilidad de gluten no celíaca y de la enfermedad celíaca haya que evitar gluten. Está mal que alguien haga una dieta libre de gluten porque se siente mejor, porque cree que es más saludable. No está mal, no está mal. No trae ninguna consecuencia, siempre y cuando coma suficiente fibra alimentaria. Excelente, excelente. Eh, Julio, eh, ¿cuál crees vos? A ver, no sé si tenés algún dato de si se está estudiando algún biomarcador nuevo para intentar hacer el diagnóstico de la sensibilidad al gluten, si hay algo en camino. ¿Y cuál crees vos que es la verdadera proporción de pacientes sensibles al gluten? Porque me da la impresión, porque antes decíamos que era la mitad de los pacientes no tienen ningún biomarcador, pero viendo la cantidad de pacientes que tienen síntomas extraintestinales que mejoran habiendo excluido el gluten, me da la impresión que tenemos como el iceberg que hablábamos hace años con respecto a la enfermedad celíaca. Sí. Es muy difícil decirlo. Nadie va a poder precisar exactamente cuál es la cantidad de gente que tiene sensibilidad al gluten o las harinas no celíacas, el componente inmunológico, hasta que no aparezca un biomarcador. Si nosotros tuviéramos un biomarcador que nos dijera con alta probabilidad que esa es la enfermedad, el trastorno, vamos a poder identificarlos muy bien. Ya te digo, porque el simple hecho de excluirlo de la alimentación y mejorar no es suficiente argumento para que sea el proceso inmunológico. Las estimaciones es que esto es el 2-3% de la población. Y muchas de las estimaciones que se han hecho en diversas encuestas y algunas valoraciones respecto a esto hacen posible considerar que alrededor del 10 al 15% de las poblaciones occidentales están excluyendo gluten o harinas de la dieta. Muchos de ellos por causas que no tienen nada que ver con los diagnósticos que hemos mencionado, ¿no? Es una pregunta muy difícil de responder hoy con el conocimiento que tenemos de esta circunstancia. Ok. Eh, a ver, tengo una pregunta puntual. Cualquier persona que aumenta la permeabilidad por alguna razón, llámese la ingesta de gluten, como decíamos antes, cualquier persona puede hacer una enfermedad autoinmune. Digamos, cualquier persona que come harinas. A ver, No, 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 no. No, primero, la permeabilidad se puede alterar por múltiples causas, alimentarias y luminales, de la luz del intestino. Por ejemplo, un factor relevante en esto parecería ser la microbiota intestinal. Las bacterias intestinales que contenemos todos, que son billones de bacterias en el intestino grueso fundamentalmente, podrían predisponer alteraciones de la permeabilidad del intestino. O sea, se hace más poroso, más filtrante el intestino. El gluten es un factor, específicamente en los celíacos, pero los celíacos tienen con bastante anticipación al desarrollo de la enfermedad una alteración de la permeabilidad. Los familiares de celíacos, aún no siendo o no evolucionando hacia la enfermedad celíaca,
tienen una alteración de la permeabilidad. Por lo tanto, es un factor muy relevante en la aparición de la enfermedad. Eh, para esto es bastante difícil establecer quién es el que termina iniciando el proceso, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es realmente bastante difícil decirlo. Eh, la enfermedad celíaca, como para tomar un ejemplo, muchos años antes de empezar a desarrollarse los anticuerpos y el daño en la mucosa del intestino, tiene alteraciones en la permeabilidad. Es un marcador muy interesante que se puede utilizar para considerar cuál es el estado de la mucosa intestinal. Ahora, hay mucha gente que tiene alteraciones de la permeabilidad intestinal. Yo no sé si vos recordás, pero hace muchos años nosotros hicimos un estudio, estudios de permeabilidad intestinal y personalmente yo fui el primero que hizo las pruebas clínicas para convencer a los compañeros que teníamos en el hospital que participaran todos del estudio. Y una de las cosas que me ocurría es que nos juntábamos orina. Se puede medir la alteración de la permeabilidad intestinal a partir de detectar qué elementos uno está perdiendo por orina, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hacíamos era que había un día de la semana que hacíamos las recolecciones de orina, nosotros los voluntarios. Bueno, todos o la mayoría de los compañeros nuestros en el hospital dieron en condiciones habituales de vida, estudios normales de permeabilidad intestinal. Yo no. Y nos pusimos, en ese momento los estudios los hacíamos con un amigo inglés-canadiense que ha sido el precursor de todo esto de la permeabilidad intestinal. Y yo me decía, tenemos que averiguar por qué vos tenés una permeabilidad normal. Me estudié, me estudié como enfermo celíaco, estudié factores de la alimentación y no podíamos encontrar nada. Hasta que un día conversando con él, le digo, mira, la verdad no me puedo dar cuenta qué es. Puedo decirte que yo siento el día de recolección, siento algunos dolores musculares, porque la tarde anterior hago actividad física, juego, corro. Ahí está el problema. ¿Qué quiero decir esto? Que la actividad física intensa altera la permeabilidad intestinal. O sea, son múltiples los factores, sin necesidad de que participe el gluten como factor desencadenante de la permeabilidad intestinal. Los antiinflamatorios también, ¿no? Habían demostrado. Y hay muchos medicamentos que alteran la permeabilidad intestinal. Sí, sí, claro, claro. El ¿Qué? antiinflamatorio lo puede alterar por varios mecanismos. Uno de ellos por produciendo lesiones microscópicas, pero que hacen que filtre el intestino hacia adentro, y también por el mismo proceso que el gluten puede producir el daño de la permeabilidad intestinal. Sí, sí. ¿Quién era, Julio, a quién citaste? John Meadows, Ok. un inglés que fue fellow mío cuando yo era profesor de la Universidad de Texas. Perdón por No, no. y teníamos prácticamente la misma edad, 2 años más de él. Después fue el decano de la Universidad de Calgary en Canadá y ya está retirado. Su hija sigue el camino de él estudiando la permeabilidad intestinal. Bien. Eh, digamos, porque también la gente confunde esto y pide o llega al consultorio, no solo te llega para recibir tratamiento por la disbiosis,
con estudios de materia fecal que no tienen, hasta ahora no tienen ninguna interpretación, o con el famoso síndrome de intestino permeable. Y se ha hecho todo, a ver, también hay todo un negociado detrás de esto porque es como que a la gente le gusta lo nuevo, lo misterioso, lo que no está descrito. Sí, la verdad que es cierto. Creo que hay gente que está muy obsesionada con el conocimiento de fenómenos médicos y escucha a el cantar de algunas personas que creen que tienen la solución para los problemas y en realidad no hacen más que confundirse ellos y también confundir a la gente. Eh, Creo que básicamente por eso tomé la referencia de la pandemia del COVID. Hay que basarse en evidencias científicas. Y cuando la gente se basa en comentarios o trabajos básicos de la ciencia básica, más dura, bueno, lo más probable es que se equivoquen. Cuando uno mira toda esta historia, dice, ya está, esa es la solución. Y de esas soluciones, cada, mira, cuando hay un muy buena evaluación de qué pasa cuando uno encuentra alguna sustancia, algún elemento, alguna molécula, alguna proteína en ciencias básicas. ¿Cuántas de ellas pasan el filtro de la investigación clínica? De cada 5 a 6 mil llega una a cumplir todos los requisitos para ser aprobada y considerada de efectividad terapéutica o lo que sea. De 5 a 6.000, 7.000 moléculas que se consideran en ciencias básicas que pueden ser terapéuticas, pasan el filtro de la verdadera investigación clínica, terminando en una que llegue a tener aplicación. Y esto significa que ha tenido evidencias suficientes para ser considerada útil. Por lo tanto, no nos quedemos con la etapa preclínica porque nos vamos a equivocar. Y tocaste un punto, la verdad que hay gente que todo esto es un gran comercio, donde cada uno quiere sacar beneficio de lo que cree que es efectivo. Pero muy pocos de ellos, casi ninguno, se somete a la verdadera investigación clínica para demostrar que es útil el proceso. Hoy pululan estudios de la microbiota intestinal. Ayer mi hija que vive en España me envía una propuesta que les hacen llegar por mail y por las redes sociales a la gente con un estudio y recomendación dietética, estudio de la microbiota, de toda la flora bacteriana intestinal y la recomendación dietética a un costo de 158 euros. Y esto no tiene ninguna comprobación científica. Ninguna comprobación científica. Esto es importante. Bueno, hoy tuve el caso, ¿no? Una madre de una paciente autista que está dispuesta a viajar a España para estudiar la microbiota porque es gente absolutamente seria. Y te diré que lo encontró a buen precio, Inés, porque hay de 300 y hay de más euros, ¿eh? Así que decirle que Mira, recorrió bien. yo entiendo la desesperación que tiene la gente, la Sí, entiendo, y me encantaría tener la solución. Lo único que se sabe es que muchos de los que tienen trastornos de déficit de atención pueden tener sintomatología digestiva. Y eso es lo único que puedes modificar haciendo una dieta libre de gluten, como puede ocurrir en gente que tiene diagnóstico de intestino irritable o colon irritable. No hay modificaciones en el comportamiento
la verdadera raíz del proceso de, de este tipo de trastornos. Muy probablemente toda esta historia surge, no solo culpan al gluten, también a la microbiota, culpan a los caseinatos, que es la proteína de la leche, y la verdad que no hay evidencia científica, lamentablemente, que abonen a que esta es la forma de tratar estas entidades. Obviamente que hay gente en desesperación y que intenta buscar tratamiento, no se niega, pero la verdad es que la evidencia no lo avala. Julio, tengo una pregunta más, así te libero y no me terminas odiando. No, ya, Em, a mi mujer. Hoy me dediqué al deporte todo el tiempo y ahora sigo con esto. Uy, voy a Entonces, recibir un llamado en un rato. ah, Bueno, Julio, hoy es San ¿eh? Julio. Ah, bueno. Em, la tiroides Hashimoto. ¿Sabemos realmente cuál es el vínculo con los trastornos relacionados con el gluten? Ya algo dijiste al principio, pero digamos, porque lo que circula, y sobre todo circula en redes, que por ahí es lo que me gustaría que escuche la gente, es que el gluten es el responsable sí o sí del aumento de la permeabilidad y esto dispara todo un fenómeno de autoinmunidad que se dispara contra la glándula tiroides, algunas veces por cierta similitud con aminoácidos de la iriadina, que va contra la glándula tiroides y que mucha gente está dejando el gluten porque disminuye las concentraciones de anticuerpos antitiroglobulina. Entonces, me gustaría un poco que nos expliques esta situación. Eh, la enfermedad autoinmune más común que existe es la tiroiditis Hashimoto. Como te dije, se superponen los genes en todas estas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, hay una extraordinaria asociación, la frecuente acumulación de más de una enfermedad autoinmune. Probablemente la más comúnmente asociada a otras enfermedades autoinmunes es la tiroiditis de Hashimoto. Eh, la tiroiditis de Hashimoto muchas veces precede la aparición de la enfermedad celíaca. Y eso hace que muchos individuos ya vengan con tratamientos hormonales, porque el endocrinólogo ha considerado que era necesario el tratamiento de la tiroiditis. En ese contexto, inmediatamente después del diagnóstico de tiroiditis o muchos años después del diagnóstico de tiroiditis, puede aparecer la enfermedad celíaca. Aún en individuos que ya fueron estudiados anteriormente como celíacos y no se descubrió la enfermedad celíaca. Una de las cosas más comunes que ocurre en los individuos que están tomando hormona tiroidea para el tratamiento del hipotiroidismo asociado a tiroiditis de Hashimoto es que los individuos con enfermedad celíaca, una vez que inician tratamiento con dieta libre de gluten, mejoran la absorción de la hormona. Y en este sentido pueden requerir menores dosis de hormona para conseguir la estabilización de la glándula, de la función glandular. Pero han aparecido algún trabajo con un número muy escaso desde el punto de vista de la evidencia científica, donde han encontrado niveles algo inferiores de hormona de anticuerpos antitiroideos, pero en realidad no es el tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto la dieta libre de gluten. Por lo menos no hay ninguna evidencia científica que aporte esto. Ahora, como te dije, es tan frecuente la asociación
que uno debe buscar tiroiditis de Hashimoto en pacientes con enfermedad celíaca para evaluar aquel caso que pueda requerir tratamiento, y cuando vos tenés un paciente con tiroiditis de Hashimoto, debes buscar enfermedad celíaca. Pero si querés buscar otros anticuerpos generales relacionados con autoinmunidad, los vas a encontrar positivos y no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad celíaca. Es simple asociación por compartir genes. Esos 42 genes conocidos tienen que ver con fenómenos de autoinmunidad. Por eso, al compartir genes, tenés la posibilidad de que se asocien distintas, más de 12 enfermedades autoinmunes. ¿No? ¿Qué importancia tiene el seguimiento de anticuerpos? Cuando uno lo compara con la enfermedad celíaca, sabemos que es importante el descenso de los anticuerpos porque tiene que ver con el cumplimiento de la dieta libre de gluten. ¿Qué importancia tiene el seguimiento de los anticuerpos contra la glándula tiroides en este contexto? No, yo no haría el seguimiento de anticuerpos porque la enfermedad está desarrollada. En realidad es posible que los anticuerpos que conocemos sean los que dañan la glándula tiroides y alteran la funcionalidad de la glándula tiroides. Pero no es necesario. Ya la autoinmunidad está desencadenada y vos tendrás que seguir los anticuerpos relacionados a la enfermedad celíaca y no es necesario seguir los antitiroides, porque la enfermedad ya se sabe que existe. ¿Por qué seguís los anticuerpos de enfermedad celíaca? A diferencia de los anticuerpos, no soy endocrinólogo y quiero destacar esto, pero los anticuerpos de enfermedad celíaca son los que particularmente demuestran que en forma sencilla que los individuos están haciendo la dieta libre de gluten en forma adecuada. Todo individuo que hace la dieta libre de gluten estricta mejora notablemente, descienden notablemente los niveles de anticuerpos hasta ser absolutamente normales. Y esta es la diferencia. La tiroides todavía no ha encontrado un tratamiento del agente desencadenante de la enfermedad y por lo tanto los anticuerpos antitiroides en general no bajan nunca, salvo que entre en atrofia completa la glándula tiroides y tiendan a reducir los niveles de anticuerpos. Excelente, excelente. Bueno, te robé unos minutos más de lo que te había prometido, Ah, perdón, Julio. te agradezco mucho. Manda un beso enorme. Bueno, 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 Julio, un un placer, saludo. un gusto. La verdad que es clarísimo todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Julio. Bueno, espero que se haya entendido. Te mando un abrazo Totalmente. a todos los que han participado de esto. Un abrazo grande. Mucha suerte.